número 11, que está subida en su Classroom. Le ruego que por favor nos situemos ahí. Y al hablar de las estipulaciones, compañeros, estamos hablando de una forma de generar obligaciones, una forma que es esencialmente oral y que es la más antigua, que pertenece al jus gentium. La estipulación, compañeros, es en esencia una relación jurídico-social que desarrolla obligaciones entre dos personas. El estipulante, que realiza 3 preguntas, esencialmente, y el promitente, que es el que responde esas preguntas. Esta forma de estipulación, compañeros, es una forma pues fácil y ágil de crear obligaciones muy propia del jus gentium, porque recordemos que el jus gentium, compañeros, es aquel que se basa en el derecho de las provincias y que se basa y que nutre esencialmente el derecho mercantil, el derecho de comercio. Y entonces, esta forma de establecer obligaciones se basaba en 3 temas esenciales que requerían su respuesta. El estipulante pregunta, ¿responderás o respondes en latín? El promitente decía o respondía o debía responder, respondeo, que significa sí, responderé. La siguiente pregunta es, ¿prometes o promitis en latín? Y el promitente contestaba, promito, o sea, sí, prometo. ¿Das o haces? ¿Das, darás o harás? Y el promitente contestaba, dabo o faciem. Hechas las 3 preguntas y recibidas las 3 respuestas en ese orden, se establecía un nexo jurídico, compañeros, al cual vamos a denominar, lo que hemos venido denominando, o como una obligación. Y esta estipulación se perfeccionaba en el momento de la pregunta y la respuesta si se completaban las 3 en el orden que hemos visto. Era esencialmente antiformalista, es decir, que no se sometía más que a las preguntas que les detallaba con anterioridad. Si no se cumplían con los formalismos, compañeros, en el orden de las preguntas, respondes, prometes, dabes o facies, ni las respuestas, respondeo, promito, dabo o faciem, dependiendo qué obligación se trataba, se consideraba que la obligación era inexistente si no se cumplían con estos formalismos de las preguntas y las respuestas. Cuando lo que se prometía era imposible de cumplir, compañeros, se consideraba que la estipulación era inválida. Se daba la nulidad, que es como la conocemos en el presente. En esencia, compañeros, estamos ante una forma de generar obligaciones de una forma sencilla, de una forma ágil, de una forma poco formal, que valoraba mucho la palabra de las personas y sobre todo la promesa que se hacía cuando se estipulaba algo, ¿verdad? En la diapositiva número 12, compañeros, vamos a encontrar a lo que se refiere la superposición de estipulaciones. Y cuando hablamos de superposición de estipulaciones, estamos hablando de 3 casos especiales en que un objeto ya es debido por una obligación anterior, pero por algún motivo de los cuales vamos a ver a continuación, pues es debido por una estipulación posterior. El primer caso especial de esta superposición de estipulaciones es cuando no se expresa la identidad del objeto o de la cantidad prestada. En este caso, compañeros, puede existir una obligación anterior, es decir, que ya se debe la misma cantidad o la misma situación, la misma prestación de servicios, dar, hacer o no hacer, en un contrato anterior, por ejemplo, una compraventa o un mutuo. En este caso, compañeros, se considera que si el objeto que se debe dar o se debe hacer o se debe realizar es el mismo, solamente surge una obligación. Que exista doble causa, es cierto, pero es la misma cosa la que se debe entregar. Se da lugar a una sola acción. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son casos en los cuales existe identidad de partes. Identidad entre el estipulante y el promitente, ¿verdad? Y que el promitente debe 2 veces la misma situación al deudor. ¿Cuándo cumple, compañeros? Pues realizando cualquiera de las 2
obligaciones a las que se comprometió. Por eso nace solamente una acción, porque en el momento en que se compromete, compañeros, a cumplir, pues aunque sea 2 veces, cumple entregando solo a una. El segundo caso, compañeros, es cuando falta la identidad del objeto por superposición de una estipulación, cuyo objeto es una cantidad de dinero ya debido en una obligación anterior. En este caso, compañeros, estamos hablando de la entrega de dinero líquido y exigible, pero que nace una nueva obligación de entregar ese dinero frente a otra, junto a otra, que es más antigua. Si se debe la misma cantidad de dinero 2 veces y el deudor es el mismo, compañeros, se cumple cumpliendo cualquiera de las 2 obligaciones. Se extingue la obligación pendiente eligiendo, o el deudor elige, el promitente elige cuál de las 2 obligaciones va a cumplir, pero cumple la obligación en ese mismo momento. Y la tercera, el caso de superposición de estipulaciones, compañeros, se da en lo que actualmente se denomina novación o novatio, en la cual se determina una obligación que está contenida en una estipulación. Esta estipulación extingue la anterior obligación porque se incluye dentro de la nueva estipulación algún elemento nuevo como causa de la estipulación. Por ejemplo, si en la antigua estipulación se había determinado un plazo determinado para cumplir la misma, si se amplía el plazo, por ejemplo, o entra un nuevo deudor, o entra un nuevo acreedor, o un nuevo fiador, o se incluye una nueva garantía, la obligación que se estipuló, compañeros, se considera sustituida por una nueva. De ahí viene el nombre de novación, en la cual se origina una nueva obligación que debe ser cumplida y dejando por un lado la anterior. En los 2 casos anteriores, cuando no se expresa la identidad del objeto de la cantidad prestada o la falta de identidad del objeto por superposición de una estipulación que vimos con anterioridad, no existe una nueva obligación, sino que se cumple cumpliendo cualquiera de las determinadas en cada uno de los casos. En la novación es una sustitución de la obligación por una nueva que ha sido estipulada y agregando o incluyendo en la obligación a un nuevo deudor, un nuevo acreedor, una nueva garantía o cualquier elemento que venga a ser nueva la obligación. Podría suceder, compañeros, también, y eso está en la diapositiva número 13, que existiere pluralidad de acreedores o de deudores en una misma obligación. Vamos a ver los supuestos de qué situaciones o qué soluciones nos da el derecho romano para, para solucionar estos problemas. En primer lugar, si la obligación era divisible, se dividía en las correspondientes cuotas ideales, de modo, compañeros, que cada acreedor, o sea, estamos hablando de que existen varios acreedores, puede exigir solo parte de su crédito. Es decir, por ejemplo, 4 acreedores que tienen a su favor una estipulación de 25,000 quetzales cada uno, pues va a exigir su parte del crédito. Y cada deudor debía pagar tan solo la parte correspondiente a su deuda. Es decir, si cada uno debe 25,000 quetzales, cumple pagando la parte que le corresponde, pero estamos hablando, compañeros, de obligaciones divisibles. Ya sea que haya varios acreedores, cumple cualquiera de los acreedores cumpliendo su cuota, deudores que cumple recibiendo o cobrando cada una de las partes de la deuda que le corresponde. El segundo caso, compañeros, se da cuando la obligación era indivisible. Aquí, compañeros, cada acreedor podía exigir el cumplimiento entero de la obligación, pero solo lo podía hacer un acreedor a la vez. Es decir, solo un acreedor puede cumplir el cumplimiento o puede exigir el cumplimiento de una obligación. En el caso de los deudores, podía ser que un deudor pagara la totalidad de la deuda. Y en este momento nace un derecho que en la actualidad se denomina derecho de repetición, que le otorga la facultad de exigir a los demás el pago parcial que le correspondía a cada uno, si un deudor paga toda la deuda, ¿verdad? Este derecho, compañeros, aún existe.
Pongamos un ejemplo. Si se contrata, 4 personas contratan a un pintor para que haga un muro en el Ix, porque es un gran pintor francés que tiene reconocimientos, etcétera, pues son 4 personas que se comprometieron o que le pagaron sus honorarios. Entonces, cualquiera de ellos puede exigir el cumplimiento, ¿verdad? Y el deudor cumple al requerimiento de cualquier acreedor. Puede ser, compañeros, y esto pasa en el caso, por ejemplo, de los fiadores. Cuando un fiador paga, significa que cumple la deuda, pero tiene el derecho de repetición en contra del deudor que no pagó. Es decir, de cobrarle lo que una persona, lo que él pagó para el cumplimiento de la obligación. La solidaridad activa, compañeros, también se configuraba cuando varios estipulantes realizaban la misma pregunta, conjunta o sucesivamente. Esta situación, compañeros, se le denomina solidaridad activa, ¿verdad? Cuando varios acreedores hacen la misma pregunta. Y cuando son varios promitentes los que contestan, la solidaridad pasiva se da cuando son varios promitentes que contestan sucesiva o conjuntamente la pregunta que se les hacía. Podía ser, compañeros, de que solamente un deudor les hiciera la pregunta, pero la obligación se compartía entre los deudores si contestaban en el momento o sucesivamente. Una vez que uno de los coestipulantes, es decir, unas personas que realiza la pregunta, ha cobrado a uno de los copromitentes, es decir, a los que deben, y se ha pagado la deuda, se formaliza entre ellos una litis contestatio, o la obligación queda de otro modo extinguida en uno de ellos si se extingue la obligación original. Esto significa, compañeros, de que cuando uno de los coestipulantes cobra, también tienen los demás coestipulantes el derecho de cobrar en juicio, ¿verdad? Esto se denomina o se da en la fase de litis contestatio, ¿verdad? Cuando también uno de los deudores recibe toda la deuda, tiene la obligación de repartir la parte que recibe. Encontramos, compañeros, que las estipulaciones, a pesar que son una forma poco formalista de desarrollar las obligaciones, hacerlas nacer, incluso modificarlas, encontramos figuras que van a garantizar el cumplimiento de la obligación. Cuando se incorpora un nuevo promitente a la deuda, es decir, un nuevo fiador o lo que se denominaba un ad promisor, ¿verdad?, que se hacía deudor total o parcial de la misma, se hacía deudor total o parcialmente de la misma porque se compromete a cumplir lo que el deudor se había comprometido desde un inicio, pero garantiza el pago incluso con su persona ante los acreedores o personas que tengan la obligación a su favor. Lo importante acá, compañeros, es determinar que la promisión es un acto separado de la estipulación, pero se considera una unidad por la identidad de lo prometido garantizado. En este caso, compañeros, se produce una solidaridad pasiva, que significa que tanto el adpromisor como el promitente o el deudor, pues son responsables ante el deudor, ante el acreedor, del cumplimiento de la obligación. Si bien es cierto, uno va a ser deudor principal y el otro va a ser una especie de fiador, el acreedor adquiere la facultad de cobrar tanto al deudor o al adpromisor en forma indistinta. La promisión, compañeros, se hacía en forma de esponcio, que es una forma de promesa ante los dioses y que crea un nexo que, como dijimos, no se da en el momento en que nace la estipulación.
Después de la promisión, compañeros, estamos hablando de fines de la República, ya durante el Principado, surgió otro tipo de garantía que sustituyó a la promisión y se llamó fideiuso, lo que conocemos actualmente como fiador, mediante la cual una persona llamada fideiusor o fiador promete mediante una forma similar al esponsio que daba lugar a la adpromisión, el mismo objeto de que debe el deudor principal. La diferencia que tenía la fideiuso con respecto a la adpromisión era que el acreedor no podía ejecutar la acción contra el deudor y fideiusor a su elección. Es decir, no podía cobrarle al deudor o fiador como se hacía en la adpromisión, sino que debía primero ejercer la acción en orden contra el deudor y posterior o fiador. O sea, si había un orden. En la adpromisión era elección del acreedor cobrarle ya sea al adpromisor o al promitente. Por eso se dice, compañeros, que la adpromisión, el fideiuso, tiene un carácter subsidiario, porque primero debe intentarse el cobro al deudor y posteriormente al fiador. El fideiuso, que es el tipo de garantía personal, compañeros, que quedó consagrado ya en el derecho justinianeo. Es decir, que estamos hablando ya del corpus juris civilis. Vamos a encontrar que era un acto similar al de la promisión, pero de parte activa, es decir, que consistía en la inclusión de un nuevo acreedor en la obligación principal. El nuevo acreedor o estipulante es presentado ante el deudor como persona de confianza del acreedor original, considerándose que se le debía lo mismo, o podía comprometerse a menos, pero nunca más, o nunca más de lo que se había comprometido a cumplir el deudor. El estipulante, compañeros, era un nuevo acreedor entonces que gozaba de todas las condiciones y garantías con las que gozaba el acreedor original. El plazo, por ejemplo, los intereses que habían sido estipulados en su momento, o que habían sido estipulados en su momento, encontrándose el deudor básicamente frente a dos acreedores, pero el pago a uno de ellos extinguía la obligación. Si me van a preguntar, compañeros, si en la actualidad tanto el fideiuso como la stipulatio se encuentran reguladas, pues podríamos decir que sí, solo que en la actualidad el derecho civil, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo dan la facultad al acreedor a cobrarle tanto al fiador o al deudor, a ambos en el mismo momento, a uno si quiere o al otro posteriormente. No hay un orden de cobro como si lo existía en la stipulatio, ¿verdad? Que vimos que no existía, y en la fideiuso que sí existía. Actualmente es una mezcla de ambas instituciones, siempre con la misma esencia y con el mismo espíritu de que una persona va a cumplir con el cumplimiento de la obligación en nombre de otra, que es el deudor, ¿verdad? ¿Está regulado en nuestro Código Civil? Sí, pero no con este nombre, compañeros. Lo vamos a encontrar en las obligaciones cuando se hablan de los temas generales de las obligaciones, y se tiene como pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores. Solo que los romanos lo clasificaron y lo estatificaron, lo objetivizaron como una forma especial dentro de las estipulaciones, que era una forma común en que se desarrollaba el jus gentium. Bueno, compañeros, hemos visto dentro de los derechos personales el nacimiento, cómo nacen las obligaciones, de dónde nacen. De los delitos, vimos el hurto, las lesiones, el daño, etcétera. Vimos los préstamos como una forma especial que se dio dentro del derecho romano. Hemos visto las estipulaciones y vamos a continuar, compañeros, con tal vez la forma más común de generar una obligación que está considerada en nuestro Código Civil. Y vamos a hablar de las obligaciones. Y son tan finos, por favor, de ubicarnos en la diapositiva que se llama Fuentes de las Obligaciones 2.
¿Estamos todos ahí, compañeros? Compañeros, ¿están todos ahí? Sí, Link, Compañeros. sí, aquí estamos. Bueno, al menos yo, ¿verdad? Pero no sé. Bueno, así veo que están como dormiditos, ¿no? Creo que la segunda nota de parcial donde fue dormido. Pero no me fue tan mal, no sean llorones. Si quieren, le dedicamos un tiempecito para ver el examen, ¿o no quieren? ¿En qué página de la presentación dijo el licenciado? Es que andaba buscando cuál era. Fuentes de las obligaciones 2. No sé en el libro en qué parte nos vamos. Me ubico dónde está. ¿Sí, Anaí? Lick, buenas tardes. No sé si soy solo yo, pero en las diapositivas no encuentro la del derecho de esos, la de la número 2, solo está la número 1. Ya las demás solo es de contrato y de las obligaciones, pero no está la número 2. Hay una que se llama Fuentes de las obligaciones 2, está en el tablón. Por lo mismo, no sé si solo yo, pero no la encuentro. Ahorita le digo la fecha. Vamos a ver. Esa la subí el 2 de octubre. Y ahí dice, buenas noches, les adjunto les remito la presentación de los contratos. Ahí lo puede ver. Ah, ya, licenciado, gracias. ¿Ya se ubicó? Sí, licenciado, gracias. Bueno, cuando hablamos de los contratos, compañeros, estamos hablando tal vez de la forma que ha sido adoptada en nuestro derecho civil como la forma más común en que se crean, modifican y extinguen obligaciones. De hecho, esa es la definición actual. Se dice que los contratos es aquel acuerdo de voluntades mediante el cual se crean, se modifican y extinguen obligaciones, siempre bajo la misma base: dar, no dar, hacer y no hacer, que es el objeto de las obligaciones. No obstante, compañeros, dentro del derecho romano, solamente se consideraban contratos aquellos acuerdos típicos, es decir, reconocidos por el jus civile. Recordemos que el jus civile, compañeros, era propio de los ciudadanos romanos y era un derecho más estático, más pétreo, más difícil de modificarse, a diferencia del jus gentium. La mayoría de romanistas, compañeros, reconoce que la noción del contrato, tal como se las dije anteriormente en la definición actual, evolucionó desde el derecho clásico hasta el corpus juris civilis con Justiniano, con el derecho justinianeo. Y en esta evolución se tendió a acentuar cada vez más la idea del consentimiento y el acuerdo de voluntades. En pocas palabras, compañeros, los contratos que se daban dentro del derecho romano son los que vamos a tratar en esta clase o en esta diapositiva. Actualmente se considera contrato cualquier forma de acuerdo de voluntad que hace nacer una obligación. Es decir, que el número de los contratos y las obligaciones es números apertus. Pueden haber tantos contratos como se creen, de acuerdo y cumpliendo aquellos parámetros de que existe un acreedor, un deudor y acuerdo de voluntades. En la época clásica, el puro y simple acuerdo de voluntades, compañeros, no era considerado contrato, sino que simplemente un pacto, un pactum. Y el pactum, en esencia, pues no engendraba una acción, sino simplemente una excepción. Solamente los contratos típicos que vamos a ver a continuación eran los que otorgaban al acreedor las acciones que son de buena fe. Son las ex fide bona. Acciones de buena fe son aquellas que se otorgan en las obligaciones y derechos personales en aquellos casos especiales en que se hace un acuerdo, se consolida un acuerdo de voluntades mediante dos o varias personas o entre dos o varias personas que hacen nacer una obligación en el cual la buena fe siempre es la base del acuerdo.
Y la base del acuerdo en base a la buena fe, compañeros, cumplimiento o la intención de cumplimiento de la obligación desde el principio. Es una diferencia esencial con respecto a los derechos reales, en los cuales que vimos que la buena fe era el desconocimiento si un bien tenía propietario anterior o era ajeno. En los derechos personales, la buena fe, compañeros, nace de ese efectivo convencimiento que tienen ambas partes de cumplir la obligación, ya sea uno cumpliendo la obligación de dar a hacer y el otro de pagar lo que se acuerde. El primer contrato, compañeros, clásico o típico del derecho romano es la fiducia. Y este contrato, compañeros, tiene que ver no con el fiador, sino que tiene que ver con lo que actualmente se denomina fideicomiso. Es un contrato, compañeros, que está sujeto a formalidades muy especiales, por medio de las que el propietario de un bien mancipable, es decir, un bien de determinado valor, como ya vimos en la clasificación de las cosas y bienes dentro del derecho romano, al cual se va a denominar fiduciante, confía la propiedad de un bien, de este bien mancipable, un terreno, una casa. Vimos que las cosas mancipables eran cosas de un valor considerable y le confía el fiduciante la propiedad de este bien a un fiduciario, que es el administrador que se obliga a restituir en determinado momento la propiedad al fiduciante de ese bien. Podía ser dinero también, o a otra persona designada por este, ¿verdad? Actualmente, compañeros, el fideicomiso, pues en los países del common law, países anglosajones, está muy de moda. Es decir, se utilizan fideicomisos para garantizar la educación, para garantizar la vida de los menores de edad, y generalmente los que generan o los que son los fiduciarios, es decir, los administradores, son entidades, pues bancos o entidades financieras de reconocida honorabilidad y de reconocido funcionamiento en este tipo de situaciones. Es muy común acá en Estados Unidos que se use el fideicomiso, por ejemplo, para garantizar la educación de los hijos, o cuando alguien tiene mucho dinero, pues si muere antes de que el hijo sea mayor de edad, el fideicomiso pues va a mantenerlo en su educación. El fiduciario se compromete a pagar su educación, su vivienda y todos los gastos hasta que se cumple la edad que determine el fiduciante, que actualmente se denomina fideicomisario. Entonces, fideicomitente, perdón, que en esencia actualmente pues no se considera un contrato como lo consideraban los romanos, pero sí se considera una operación mercantil. En nuestro país, compañeros, fiduciarios, es decir, los administradores de los bienes, solamente pueden ser las entidades bancarias. Encontramos que hay algunas entidades bancarias que tienen una experiencia vasta en este tipo de situaciones, tales como Banco Industrial, por ejemplo, que se dedica mucho a los fideicomisos de administración, sobre todo también en negocios donde hay mucha deuda, ¿verdad? El banco se compromete a administrarlos y entregarles las ganancias a los acreedores, y se usa, pues no es muy común en Guatemala, pero se utiliza. En Estados Unidos no es necesario que sean bancos, pueden ser otro tipo de entidades financieras, pero acá en Estados Unidos, pero en Guatemala, perdón, sí debe ser una entidad bancaria según la ley de bancos, así lo establece. Y el mismo código de comercio. Cuando sucedía o que pasaba el tiempo y el fiduciario no devolvía los bienes que le habían sido conferidos, la persona a la cual había sido designada como beneficiario, que sería el fideicomisario, le nace una acción que se denomina actio fiduciae. Esta acción mediante esta acción se exige en juicio la restitución de los bienes que el fiduciante puso en administración del fiduciario, ¿verdad? En esencia, esta actio fiduciae sirve de modelo a todas las acciones de buena fe que ya señalamos con anterioridad.
Justiniano, ya en el Corpus Juris Civilis, hace desaparecer el fideicomiso, compañeros, que es retomado, sobre todo en el BGB alemán, y lo sustituye por la garantía del pignus, es decir, una prenda a tiempo, una prenda sujeta a plazo, pero en esencia los romanos sí tenían la idea clásica de lo que era el fideicomiso, que es, como digo, ellos lo consideraban un contrato, pero en la actualidad es considerada una operación mercantil y que incluso está contemplada dentro de nuestro Código de Comercio y la misma ley de bancos. El siguiente contrato, compañeros, es el denominado depósito. El depósito, compañeros, es un contrato por medio del cual una persona que puede tener dos nombres, competente o depositante, que es el dueño o el que posee la posesión de la cosa, entrega al depositario esta cosa, mueble, a fin que se la custodie, pero en forma gratuita, no hay pago de por medio, y que cumplido un plazo determinado, se la restituya una vez se cumple el plazo o una vez esta persona lo requiera. Es decir, el depositante puede pactar que va a pedir el bien antes de que se cumpla el plazo. Si el contrato, compañeros, no era gratuito y conllevaba una cantidad de dinero a cambio del depósito, ya no se considera depósito dentro del derecho romano y se consideraba arrendamiento de servicios o operar el servorum, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Es un contrato real. Esto significa, compañeros, que los contratos reales se perfeccionan con la entrega efectiva de la cosa. Los contratos consensuales, compañeros, se consideran cumplidos desde el momento en que se da el acuerdo de voluntades. Por ejemplo, en el depósito usted deposita su bien y ahí nace el contrato. Si usted contrata, por ejemplo, un seguro, usted desde que contrata el seguro, incluso sin pagar la primera prima, usted está asegurado. Es un contrato netamente consensual y que se basa desde el acuerdo de voluntades de que usted firma el contrato o la póliza. Es una gran diferencia. El depósito se considera perfecto desde el momento en que se da la entrega de la cosa. Es bilateral porque obviamente hay un acuerdo entre acreedor y deudor, ¿verdad? Y se dice que es imperfecto, ya que en la mayoría de casos, pues, cuando se habla de bilaterales, de contratos bilaterales perfectos, estamos hablando del sinalagmatismo. Estamos hablando de que tanto acreedores como deudores generan obligaciones recíprocas, como vimos. Por ejemplo, en la compraventa, uno vende, el otro paga el precio. Uno entrega la cosa y el otro paga el precio. Es sinalagmatismo, pero en este caso se considera imperfecto porque solamente una de las partes adquiere obligaciones, ¿verdad? Que en este caso es el depositario, quien adquiere, imagínense, en forma gratuita, la obligación de cuidar y devolver la cosa, ¿verdad? Eso sí, se hacía gastos para la supervivencia de la cosa o para el mantenimiento de la cosa mueble que recibía, debían serle reembolsados de parte del depositante. Por ejemplo, aquel que recibía ganado, ¿verdad? Pues toda la comida que le dio el ganado y el agua con que se le daba de beber a las bestias, pues debía ser compensado por el depositante. Eran los casos especiales, ¿verdad? El siguiente tipo de contrato, compañeros, es el mandato. El mandato, compañeros, es uno de los contratos más comunes que existen hasta el día de hoy. Es un contrato por cuya virtud una de las personas, denominada mandatario, se obliga a cumplir otra vez en forma gratuita, bilateral imperfecto, el encargo de otra persona llamado mandante, que le hace para realizarle ciertos actos o todos los actos que conlleva el encargo. Puede ser desarrollar determinado servicio o la totalidad de la gestión del patrimonio de dicho mandante. Si bien el mandato dentro del derecho romano era generalmente gratuito, se admitía que el mandatario pudiera recibir un honorario o salario, es decir, una remuneración
por el cumplimiento efectivo del mandato. La gestión encomendada, en esencia, compañeros, debía referirse a objetos lícitos o bienes lícitos y nunca podía ser inmoral, ya que si ello sucedía, el mandato en sí se consideraba nulo. Tampoco la gestión encomendada podía ofrecer un interés que fuera exclusivamente para el mandatario. Eso quiere decir, compañeros, que no se pueden otorgar mandatos que solo, bueno, de derecho romano, que solo beneficien al mandatario, es decir, a quien ejerce el mandato. Y esto se hace, compañeros, especialmente para que no se abuse del otorgamiento del mandato en determinados casos. Si el asunto que se encomendaba era sobre un caso concreto, sobre un asunto determinado, se denominaba mandato especial para una o varias actividades del mandante. Por ejemplo, se otorga un mandato para cobrar cheques, se otorga un mandato para celebrar, firmar contratos, pero no más. Ese es un mandato especial. Si el mandato conllevaba la administración total del patrimonio o de los actos propios del mandante, podía, o se denominaba mandato general. En ambos casos, el mandante, compañeros, podía otorgar al mandatario la facultad de actuar en su nombre. Esto se denomina mandato con representación. Es decir, yo vengo en nombre de Luis Pérez, yo soy el mandatario, o a nombre propio del mandatario. Yo no vengo como mandatario, yo vengo a nombre propio como Marco Albeño. Eso se denomina mandato sin representación. Si voy en nombre del mandante, mandato con representación, y si puedo actuar solo a mi nombre como mandatario, es mandato sin representación. ¿Cuál es el común? El común es el mandato con representación, que actúa en nombre del mandante. Incluso, compañeros, no sé si ustedes sabían, pero dentro de es tanta la amplitud de las posibilidades y facultades que otorga el mandato, que incluso puede casarse una persona y puede divorciarse mediante mandato. No es muy común, pero yo he visto varias situaciones en mi vida profesional en que se ha dado por circunstancias especiales. Por ejemplo, que el esposo pues se fue a estudiar o tuvo que salir de Guatemala intempestivamente y por un seguro o por ejercicio de algún evento especial, pues deba casarse para gozar de ciertas situaciones, tanto a la esposa como al esposo. ¿Qué clases de mandato, aparte de las que ya vimos, se consideraban dentro del derecho romano? Y estas nacen a partir de las institutas de Gallo. Estamos hablando del Corpus Juris Civilis. El que se denominaba mandatum media gratia, en el cual el encargo tiene interés exclusivo para el mandante. En este caso, compañeros, el mandatario se obliga a desarrollar su actividad en favor del mandante y transfiere a este los efectos de su actividad, ¿verdad? El mandato o mandatum alenia gratia es el mandato en beneficio de un tercero. En este caso, el mandatario debe rendir cuentas de su gestión a quien le otorga el mandato, al mandante, y no a la tercera persona que es beneficiada con su actividad. Se consideraba nulo, en cambio, el mandato mea gratia, que es establecido, como vimos, en interés exclusivo de un mandatario. El mandatario no podía gozar del mandato, era un simple intermediario para el cumplimiento o gestor del cumplimiento de lo que determinaba el mandante. ¿Qué acciones genera el mandato? La actio mandati directa, que ejerce el mandante contra el mandatario cuando incumple el mandato en la forma que se lo dio, y la actio mandati contraria, que puede ejecutar el mandatario contra el mandante cuando, por ejemplo, no le paga los honorarios o el salario que habían acordado previamente. Por ejemplo, acciones netamente personales del mandante contra el mandatario y viceversa, mandatario contra mandante. Habían situaciones, compañeros, y estamos ya en la diapositiva número 7, en que no existía ese acuerdo de voluntades para que una persona representara a otra. Y esto originaba dentro del derecho romano lo que se denomina negotiorum gestio. Esto se refiere, compañeros, a lo que se denomina gestión, que podríamos decir que es un mandato unilateral,
en la cual el mandante no otorga facultades expresamente al mandatario, pero el gestor, realiza en favor de ciertas acciones. Esta es la característica esencial de la gestión, ¿verdad? Que no es bilateral, sino que una persona, por ejemplo, una persona se iba de legionario, pero iban a invadirle su finca, el vecino defiende la finca del vecino, eso es una gestión. No hay contrato previo, no hay mandato, pero es en beneficio de la persona que tiene su derecho, ¿verdad? Y actúa legalmente. La gestión da lugar a una acción personal que es denominada actio jocotorum gestorum, que era una acción pretoria in factum, por ejemplo, que se iba ante el pretor y se pedía que se protegiera cierta situación, cierto derecho, cierta situación especial o cierto evento que el gestor, como representante espontáneo, solicitaba para que se protegiera la propiedad de la persona que estaba actuando. También podía ejercitarse la actio jocotorum gestorum cuando, derivado del ejercicio del mandato, había realizado algunos pagos o o la gestión le había traído como consecuencia ciertos perjuicios. Entonces la persona a favor de la cual se realizaba la gestión pues tenía la obligación de reembolsarle al gestor su actuar o los gastos en que incurría. También podía y existía la denominada actio negotiorum contraria, que servía al gestor para exigir la indemnización de aquellos gastos y perjuicios sufridos por la gestión, ¿verdad? Y en esencia, compañeros, encontramos que el mandato es bilateral y la gestión es unilateral. Las acciones, pues, tienen otro nombre, pero actúan en la misma forma. El siguiente contrato, compañeros, que vamos a ver y que está en nuestra diapositiva, el número 8, es la que vamos a denominar la sociedad o societas. La sociedad, compañeros, nace dentro del derecho romano como un contrato consensual, es decir, que nace de la voluntad de dos o más personas, bilateral, dos o más personas, perfecto. Eso significa que la voluntad de las personas no se encuentra en duda. En este contrato, dos o más personas, que vamos a denominar socios, se obligan a poner en común bienes, servicios o trabajo. ¿Para qué? Para dividir entre ellos, de acuerdo a la porción preestablecida, las ganancias y las pérdidas. Es lo que actualmente conocemos como sociedad anónima, compañeros. En este tipo de sociedades, todos los socios se obligan recíprocamente, de acuerdo a las cuotas de aportación de cada uno. Puede ser que pongan en común bienes como capital, o que simplemente pongan como parte de la sociedad una actividad que es en favor de la sociedad y que tiene como fin alcanzar pues ganancias, desarrollar lucro. El ejemplo claro, compañeros, que puede darse en este tipo de sociedad es cuando una persona pone el capital, por ejemplo, para poner en funcionamiento un restaurante y el otro socio es el cocinero, el chef, reconocidísimo, que ha ganado premios. El capitalista tiene el 50% porque así lo acordaron y el chef 50% porque así lo acordaron, porque él es el que va a desarrollar el negocio. El socio que pone el dinero se denomina socio capitalista y el socio que pone la administración o el trabajo va a tomar el nombre de socio industrial, el que desarrolla el trabajo. ¿Cuáles son los elementos esenciales de las sociedades? La affectio societas, es decir, la intención de constituir una sociedad y de mantener la sociedad, ojo. Las aportaciones recíprocas de los socios, que como vimos pueden ser de distinta naturaleza, bienes, rentas, servicios, etcétera, pero determinadas sus cuotas dentro del contrato que se celebra previo a la realización de la sociedad, y sobre todo, compañeros, la licitud e interés común del fin conseguido, es lo que se denomina toda sociedad debe tener un objeto lícito.
Si una sociedad se realiza, compañeros, para realizar cuestiones ilícitas, estamos hablando en un plano criminal en lo que actualmente se denomina asociación ilícita o conspiración, es otro tema. Si bien es cierto, en el derecho romano, compañeros, las sociedades o societas nacen con fines de lucro, el derecho romano reconoce o reconoció que habían ciertas situaciones parecidas a las sociedades que hemos hablado, que no son sociedades netamente porque no tienen fines de lucro, pero que conllevan una especie de sociedad. A estas, cuando nos referimos a estas, estamos hablando de las corporaciones y las asociaciones corporativas. Se considera corporaciones dentro del derecho romano, una clase de sociedad que se consideran o se caracterizan por tener un carácter permanente y estable. Su personalidad jurídica, recordemos que hay personas jurídicas individuales, aquellas que tienen status civitatis o son sui juris, y están las personas jurídicas colectivas. La persona jurídica es independiente de los socios que la conforman, sus socios actuales. En esencia, compañeros, son entes abstractos que se encuentran compuestos tanto por personas jurídicas colectivas o individuales, podría ser, y que todos pertenecen a ella para garantizar la estabilidad, pero que genera obligaciones y derechos. El ejemplo más característico son las corporaciones municipales. De hecho, las civitas romanas, compañeros, se denominan, se consideran este tipo de corporación. Por eso es que actualmente a las municipalidades se les denomina en muchos casos corporación municipal, porque es un conjunto de personas jurídicas individuales que tienen un fin común que no es de lucro, que todos tienen obligaciones, que todos tienen derechos, y que no importa quiénes sean, convivan ahí. Esas son las famosas corporaciones. Y las asociaciones corporativas, con compañeros, aquel tipo de sociedades que cumplen objetivos de interés colectivo o gremial. En este tipo de situaciones, a diferencia de las corporaciones que no necesitaban aprobación del Senado ni nada, sí deben ser aprobadas tanto por el Senado o por los gobernadores, quienes reconocen la personalidad jurídica. Encontramos en este tipo de asociaciones corporativas las sodalitas o cofradías, los colegios sacerdotales y religiosos, existían los colegios gremiales de profesionales. Vamos a encontrar en este caso, compañeros, que la principal diferencia de las sociedades o las corporaciones y asociaciones corporativas es que no van a tener un fin de lucro, un fin de desarrollar una ganancia o una pérdida, como se daba en la sociedad común. Es importante decir, compañeros, que en la sociedad común, como vimos, tiene un fin de lucro, tiene fin de lucro, pero no significa que esté garantizado que va a tener lucro, ¿verdad? Las ganancias se dividen de acuerdo a la porción de cada uno de los socios, así como las eventuales pérdidas que puedan provocarse. El siguiente contrato, compañeros, es el de la compraventa. Es otro contrato típico, común, que se da hasta el día de hoy en forma común y constante. Es un contrato consensual, nace de la voluntad de las personas, bilateral, de la plena, eso significa que genera obligaciones y derechos entre las dos partes, que son el vendedor o venditor, quien se obliga a entregar a otra persona, denominada comprador o emptor, la posesión, ojo, pacífica y definitiva de un bien. Cuando se entrega la posesión pacífica de este bien, el comprador o emptor se obliga a pagar al vendedor una cantidad de dinero, que es el pretium o precio, ¿verdad? Es lo más común que encontramos actualmente dentro de nuestro derecho mercantil. Por ello, compañeros, es una institución que nace y se desarrolla dentro del jus gentium, que como vimos, dado que el comercio en Roma se daba dentro del derecho de las provincias hacia Roma y de Roma hacia afuera, se da dentro de esta clasificación del derecho, muy a diferencia del jus civile. La acción que nace de la compraventa, compañeros, es impersonae, no es real, y le sirve al comprador para reclamar del vendedor el cumplimiento de la obligación como se pactó, ya sea la entrega de la cosa, o si la cosa
tiene un vicio oculto, tiene un defecto, el vendedor tiene la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, ¿verdad? A diferencia de la actualidad, compañeros, que en la compraventa romana, el vendedor, como vimos, no se obliga a garantizar a quien adquiere la cosa, al comprador, la propiedad o el dominio de la cosa, sino que simplemente se limita a que su obligación es ponerla en posesión de la misma. Ojo, ¿por qué? Porque estas obligaciones son ex fide bona. Eso significa que son de buena fe. Y las personas que compran y venden, los comerciantes, en la época romana era más común que no pudieran acreditar la legítima propiedad de los bienes que vendían. Sucede, por ejemplo, en los predios de vehículos, en los cuales las personas reciben los carros en consignación, que vamos a ver más adelante que hay un contrato que se refiere a esta situación, pero no pueden acreditar que quien vende el carro sea el dueño, puede ser que sea robado, etcétera, etcétera. Entonces, pues se compromete nada más a entregar la posesión. ¿Cuáles son los requisitos, compañeros, de la compraventa? La cosa y el precio. La cosa y el precio son básicas, compañeros, para que nosotros, perfeccionemos la compraventa. Siguiente contrato, también muy común dentro del derecho actual. El arrendamiento, o denominado dentro del derecho romano como locatio conductio. Es un contrato consensual, digamos que nace de la voluntad tanto del acreedor como del deudor, y bilateral, que genera obligaciones recíprocas, es decir, son contratos sinalagmáticos. En este contrato, por medio de este contrato, compañeros, el arrendador o locator pone a disposición del arrendante o conductor un bien, o podía ser la prestación por un tiempo determinado de un servicio, de una prestación, con la obligación por parte del conductor de pagar una contraprestación de dinero. Consistía en la entrega de un bien o de servicios. Los romanos no definían. En la actualidad, pues esencialmente estamos hablando de bienes para su uso. En este caso, compañeros, una vez o previo a la entrega del bien o de la prestación del servicio, se podía pactar el precio, que era una merces. Esa es la diferenciación entre el derecho romano, que el precio del arrendamiento se denomina merces, en el cual una de las partes se compromete a la prestación de los servicios, en lo que se denominaba locatio conductio operarum, que vamos a ver más adelante. Miremos las clases de arrendamiento, que están en la diapositiva número 12. Existían tres clases grandes de arrendamiento: la locatio conductio rei, la locatio conductio operarum y la locatio conductio operis facienti. Vamos. La locatio conductio era el contrato normal, consensual, bilateral y sobre todo de buena fe, en que una de las partes, el locator o locador, se obligaba a poner a disposición del arrendatario una cosa para que la use por un determinado tiempo, por un determinado espacio de tiempo o plazo. El conductor se obliga a pagar una merces al locator, al arrendante, por decirlo de algún modo, por el uso de ese bien, y se comprometía a la restitución de la cosa en el cumplimiento del término conforme a las condiciones pactadas a un inicio. Ejemplo, se arrenda un vehículo. Ustedes arrendan el vehículo, pagan el precio, lo pueden usar por el tiempo, lo regresan, y si hay algún daño del vehículo, ustedes tienen que reembolsarlo. Era la misma concepción que se daba en la locatio conducto rei. Los romanos incluyeron dentro de los contratos de arrendamiento el arrendamiento de servicios de parte de personas que podían arrendar los mismos. Es decir, estamos hablando de personas libres a los cuales vamos a denominar gregarios, ¿verdad? El locator, es decir, el arrendatario, o el arrendante, perdón, era un gregario, una persona sui juris que puede arrendar y cobrar por el arrendamiento de sus servicios. A esto se le denomina locatio conductio operarum, y en la misma o en la actualidad, compañeros, pues vamos a ver que está incluida más dentro del arrendamiento de cosas. No vamos a hablar de una persona libre que arrienda sus servicios.
nace como un arrendamiento de esclavos, pero posteriormente vamos a ver que son personas libres, porque posteriormente en el desarrollo del derecho, recordemos que los esclavos son considerados esencialmente como cosas. Vamos a encontrar la locatio conductio peris faciendi, en la cual se arrenda la ejecución de una obra total y determinada. Originariamente representaba aquel contrato por virtud del cual una de las partes, que sería el locator, entrega a otra, conductor o arrendatario, una cosa para que esta última la transformase con su trabajo y le entregase de nuevo al locator a cambio del pago de una merces. Es lo que denominamos actualmente, compañeros, como maquila. Es decir, una persona arrenda los servicios de una fábrica para que le haga algo, ropa, televisores, y le tiene que entregar el producto terminado. Es el ejemplo más claro de la locatio conductio peris faciendi. Y vamos a encontrar, compañeros, para terminar la clase, los denominados contratos estimatorios. Los contratos estimatorios o innominados son básicamente, el contrato estimatorio, estimatum y la permuta. El contrato estimatorio, compañeros, es aquel que en el que el propietario de una cosa entregaba esta cosa o bien a otro con tasación de su valor para que éste lo recibiera. Una vez que la recibe, la vende y en caso la vendiera debía pagar al propietario el mismo valor pactado, ¿verdad? En el supuesto de que la cosa no sea vendida, pues debe devolver la misma. Es lo que actualmente se denomina compraventa por, ¿cómo se llama? Por consignación. Para los vehículos que entran a los depósitos con la obligación y llega el dueño, quien tiene la posesión del vehículo y dice, yo quiero por este carro 10,000 quetzales. Ok, lo recibe el dueño del predio y le dice, ok, yo le voy a cobrar 11, tú vamos a cobrar 11 y yo le voy a cobrar 1,000 de comisión. Ok, ¿están de acuerdo? Se vende el vehículo, le da sus 10,000 quetzales, se queda con su comisión, y eso se denomina contrato estimatorio. En el caso de la permuta, compañeros, es lo que denominamos actualmente, o permutatio entre el derecho romano, es el cambio de bienes. Este contrato tiene lugar cuando una de las partes transfiere a la otra la propiedad de una cosa para obtener a cambio otra, pero en el caso de los romanos, compañeros, esta cosa debía ser de la misma naturaleza y especie. En nuestro ordenamiento jurídico actual, compañeros, vamos a encontrar que la ley no obliga, en esencia, a que los bienes que se cambien mediante permuta sean de la misma naturaleza o de la misma especie. Pueden cambiarse tantos bienes como se quisiera. Esas son sus derechos y obligaciones, compañeros. Lo vimos esbozado lo más sintético que pude, o que pudimos durante el curso. Es decirles, compañeros, de que en el curso de su formación como abogados, pues tanto obligaciones como contratos son clases que generan el espacio de un semestre cada una. Entonces, obviamente no puedo dejarles de dar los esbozos esenciales de las instituciones, ya sea los delitos de los préstamos, de las estipulaciones o de los mismos contratos, y vamos a verlo como un todo. Bueno, ¿qué nos queda, compañeros? Obviamente, como les dije desde el inicio, yo tengo una forma muy peculiar y particular de dar el curso. Eso quiere decir que después de 21 años de estarles dando el curso de Derecho Romano, hemos logrado con el transcurso del tiempo ir eficientando cómo vamos a dar el curso, cómo desarrollamos el curso. Si ustedes miran, si ustedes observan la cantidad de puntos que nosotros vamos desarrollando, es básicamente casi toda su formación del derecho civil privado, no decir el derecho penal. Es la base de todo su derecho. Entonces, para enfocarnos, ¿qué estamos viendo? Empezamos viendo el curso con la definición, objeto de derecho romano, historia de Roma. Se recuerdan, vimos las fuentes del derecho romano. Eso entró en nuestro primer parcial. Segundo parcial, esencialmente vimos los derechos reales y vimos derechos personales hasta los préstamos. No nos dio tiempo de más. En nuestro examen final ya vamos a ver la finalización de los derechos personales desde los
ya las estipulaciones que vimos hoy, los contratos que vimos hoy, y vamos a ver como última parte los sistemas procesales. Estamos viendo en esencia, compañeros, vamos a ver las formas en que se desarrollaron los distintos procesos en la historia de Roma, que básicamente son 3 procesos. Para el desarrollo de lo que nos queda del curso, vamos a ver nuestra diapositiva denominada Derecho Romano, Sistemas Procesales Civiles, los cuales vamos a desarrollar de aquí hasta su examen final. Considerando, compañeros, que nos quedan básicamente 4 clases, consideraría yo, a partir de esta, incluyendo la del viernes, consideraría yo que tenemos tiempo suficiente para desarrollar el curso. Es decir, todavía nos queda bastante duro y extenso el desarrollo del curso, porque ustedes podrán ver que de todas las diapositivas que les he subido, que realmente tienen un promedio de 13, 12 diapositivas, esta de los sistemas procesales pues tiene 24, porque vamos a ver detalladamente cómo se desarrollaba el proceso penal en Roma. El proceso, perdón, civil y penal en Roma, sobre todo en los juicios públicos. Así que, compañeros, pues ha sido un gusto. Les deseo pues un feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Si alguien tiene alguna duda en su examen, no sé si alguien tiene duda en su nota. ¿Sí, Jonathan? Mire, pues, en la sección A, que son ustedes, no hay comprobación, ya no hay. En los de la sección J, sí, porque no, como están en huelga ellos, se están conectando, pues me hace falta para completar su nota, para los que quieran mañana, pero realmente los que ya se hicieron la comprobación hoy, Ismelda, ya no pueden volver a hacerse. Es una vez, es una vez y punto, no más. Para el conversatorio sí les voy a dar sus puntos, espérenme que lo refleje, ahorita estoy uniendo las notas, que es un trabajo aparte, porque todavía no tenemos habilitada la institucional, entonces me toca hacerlo manual, pero pueden hacerse una idea más o menos cómo van su nota. Sí, Claudia. Sony. Sí, gracias, Lick. Sony. Licenciado, buenas noches. Sí, con respecto a la comprobación de lectura que nos sometimos nuevamente, no hay nota. O sea, es que no le entendí bien esa parte, perdón. De nota, si se examinó, está subida en sus calificaciones de Classroom. De la prueba de lectura. Sí. Si se examinó, sí, ahí debe estar. Es que yo la que vi fue la de mi parcial. Ah, pero si están, métase ahí o ingrese ahí donde dice calificaciones. Y va a encontrar usted ahí en su nota. De hecho, todos los compañeros del curso están ahí. No creo que haya alguien que no... ¿Ya la revisó, no? Sí, yo la que vi fue la que usted nos compartió, que es en Excel. Ahí lo vi. Ah, no, pero en el agregado de calificaciones, ahí está sus notas de la comprobación. Bueno, voy a revisar. Tony Rivera, usted tiene 13. Gracias. Para que vea. Primero la vi ahorita. Gracias. Gracias, Lick. Si es que yo tenía, es que, sabe, yo sí me hice la primera, pero yo no me acuerdo por qué fue que usted nos dijo que podíamos hacernos la segunda, entonces No, yo los me que no sometí. habían podido entregármela en tiempo y tuvieran un problema de entrega, les di esa facultad el día que se examinaron de extemporáneo. Podían hacer alguna de las dos cosas o las dos cosas si querían, pero solo había un día para entrega. Pero si Sí. usted, según veo, usted lo entregó en tiempo.
Sí, Sí, que no hay ningún problema. me pasé 15 minutos y por eso, como usted había No, publicado pero ahí, el sistema, o sea, a pesar que se pasen 15 minutos, pues no hay ningún problema. Ah, bueno, entonces me quedo con los 13. Sí, Henry. Gracias. Bueno, estamos aquí, compañeros. Feliz tarde. Saludos hasta Guatemala. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día viernes.